Vamos a hablar de lo que es el neoliberalismo en Bolivia entre los años 1985 hasta el año 2005. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo surgió el neoliberalismo a nivel mundial. Esta surgió a nivel mundial durante la Segunda Guerra Mundial con un discurso de defensa obviamente de la libertad individual contra cualquier forma de intervención social, colectiva o estatal. Como también podemos decir, es una teoría económica que se toma la doctrina del liberalismo clásico y que la replanta dentro del esquema capitalista actual bajo principios. Ahora vamos a hablar de cómo se implementó el neoliberalismo en Bolivia con el plan de estabilización, con el decreto supremo 21060. Durante la presidencia del presidente Víctor Paz Tesorio, anunciando la aplicación denominada nueva política económica que comenzaría a implementarse con el Derecho Supremo 21060. El presidente Víctor Paz Tesorio, dentro de un mensaje a la nación, después de describir los indicadores económicos desastrosos de la coyuntura, señalaba que la patria se nos estaba muriendo y era preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace, ya que Bolivia estaba pasando por una crisis económica y una inflación. Asimismo decía, podemos asegurar que no servirá de nada vivir en democracia si en ella la nación se nos moría de hambre. Esto es lo que decía el presidente en ese tiempo, Víctor Paz Tesorio. Este fue el motivo para implementar lo que era la nueva política económica. Tuvo un estado de sitio con la suspensión de libertades, de derechos democráticos, ya que el presidente había ordenado el apresamiento de dirigentes sindicales a nivel nacional. Entre ellos se encontraba el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Lechín Oquendo, y algunas docenas de líderes que se oponían a la decisión del presidente. Ahora vamos a hablar de la derrota de la clase obrera. Pues esta, para ser implementada, el proyecto neoliberal en agosto de 1985, el gobierno Víctor Paz Tesorio necesitó derrotar al movimiento obrero boliviano porque la clase ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Lechín Oquendo, y algunas docenas de líderes que se oponían a la decisión del presidente. Ahora vamos a hablar de la derrota de la clase obrera. Pues esta, para ser implementada, el proyecto neoliberal en agosto de 1985, el gobierno Víctor Paz Tesorio necesitó derrotar al movimiento obrero boliviano porque la clase trabajadora era la única que podía resistir a la aplicación de este recetario neoliberal. Porque la clase trabajadora era la única que se podía resistir a la aplicación, principalmente la privatización de las empresas estratégicas del Estado. Después de la emisión del Decreto Supremo 21060 de la Central Obrera Boliviana, en septiembre de 1986 convocó a una movilización de resistencia a las medidas económicas y se declaró huelga de hambre en general. Vale decir que el gobierno había derrotado el primer levantamiento sindical. En marzo de 1986, los trabajadores convocan al Congreso 21 de la Federación Sindical, que esta fue basada en Oruro, con el fin de dialogar con el presidente, pero lamentablemente tuvieron un fracaso y esta por la cual, después de esta derrota, ellos se dedicaron a hacer otra convocatoria que fue que fue una marcha de Oruro a La Paz, por la cual fueron emboscados por militares durante el transcurso de su camino.
El modelo neoliberal, dentro de las políticas monetarias implementadas, se agarra de la implementación del encaje legal y la variación de este. Como política monetaria, justamente para reducir los costos de la banca, para incentivar que las instituciones financieras inviertan en el mercado, pero no se obtienen los efectos esperados, puesto que esto funcionaría si la moneda nacional estuviera estable, si la moneda nacional tuviera un valor representativo. Sin embargo, nuestra economía en ese entonces se encontraba totalmente dolarizada. El cambio trascendental sucede cuando se implementan políticas cambiarias. Parte de esa política cambiaria está inmersa en el Decreto Supremo 21060, implementada en 1985, que representa una transición entre el tipo de cambio flotante y el tipo de cambio reptante. Es decir, antes del 21060, el tipo de cambio variaba, no estaba estable, habían subidas, bajadas del valor del dólar significativas y de un momento a otro. En cambio, con el tipo de cambio reptante, que es un híbrido entre fijo y flotante, se obtiene cierta estabilización. Sin embargo, como nuestra economía estaba totalmente dolarizada, a pesar de que se emite un decreto de desdolarización, es casi inevitable seguir potenciando al dólar. Esta política, la política cambiaria, tiene un periodo de transición entre septiembre de 85 hasta marzo del 86, que es cuando finalmente se estabiliza el precio del dólar, se para obviamente por el 21.060, la hiperinflación, y se obtiene una reactivación de la economía, si bien como política del modelo neoliberal está la liberación de la economía,
la dolarización es la que presenta mayor potenciación. Obviamente se estabiliza la economía, se reactiva también la economía, pero esto agarrado del dólar. Es decir, la moneda nacional todavía no era de un valor representativo. Existía bastante dólar en nuestro mercado. Se pagaba en dólares muchas situaciones. Se dio a especular inclusive que esta estabilización estaba de la mano con el narcotráfico, que entraba directamente a las bóvedas del Banco Central de Bolivia, y otra parte se hacía mediante lavado de dineros ilícitos. Sin embargo, a pesar de todas estas críticas, lo que se obtuvo fue una estabilización de la economía, obviamente una potenciación del dólar, que hasta el 2005, como política cambiaria, pues se tuvo una variación muy leve en comparación a la hiperinflación que se obtuvo antes del 21060. Como política financiera, el modelo neoliberal implementado, se decreta la ley de bancos y entidades financieras, que va en concordancia con los lineamientos de Basilea, del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que entre muchas otras atribuciones, entre muchas otras tareas que se le dio, fue la de regular a nivel internacional el valor de las monedas internacionales, el valor del dólar, reglamentación referente a transacciones entre bancos, entre diferentes países. Y esto repercutió en nuestro país directamente en los bancos. Los bancos prestaban dinero, daban créditos con intereses no regulados, con intereses altos de préstamos, con intereses bajos de ahorros, y obtenían ganancias astronómicas. Los bancos en esta época tuvieron su mayor crecimiento, su mayor auge. Sin embargo, este descontrol, esta desregularización, a la vez que trajo ganancias para los bancos, también trajo muchos casos problemas, puesto que bastantes bancos se vieron en la obligación de cerrar cuando, al no tener una regulación de a quién dar créditos, a quién no, de qué manera garantizarlos estos, dando intereses altísimos por ahorros para captar el dinero, lo único que hicieron fue no fundamentar todas estas operaciones, y en muchos casos irse a la quiebra, es decir, cerrar. Las deudas que tenían estos bancos con los ahorristas las tuvo que asumir el Banco Central de Bolivia, más no así las ganancias que tenían los bancos. Esa parte se quedaba con el banco, pero la deuda que surgía por el cierre de esas la tenía que asumir el Banco Central. Entonces, como medida regulatoria se determina también el impuesto a las transacciones financieras, que permite prever todas estas vicisitudes de créditos incobrables. Con todo esto se obtiene que para el final de la implementación de estas medidas, el sector bancario privado contaba con una cartera bastante elevada y concentrada en un sector más comercial y especulativo, motivando a tomar en cuenta medidas para facilitar el acceso al sector productivo. Parte de las políticas del sector externo anexadas a estas políticas fue que incentivara que los bancos, regulados una vez, se enfoquen en dar créditos al sector productivo, no tanto al sector informal, no tanto al sector que no proporcionaba garantías. Parte de las políticas externas era potenciar el sector productivo, abrir las fronteras para exportaciones, liberar las exportaciones, poder garantizar el crecimiento de las empresas productoras exportadoras y limitar un tanto las importaciones. Sin embargo,
no limitar las importaciones de bienes de capital, es decir, de maquinaria que produzca, maquinaria que genere en nuestro país. El modelo neoliberal ve como una herramienta principal de crecimiento las exportaciones, principalmente las exportaciones del sector privado, quienes se benefician con devoluciones de gravámenes arancelarios, se ven exentos de pagar bastantes impuestos, justamente para poder potenciar la economía nacional. En la historia de Bolivia, el sistema colonial fue un sistema de saqueos y explotación irracional de recursos como los metales preciosos y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo indígena. Todo esto en beneficio de pequeños núcleos oligárquicos que tenían el poder económico y político, que se enriquecieron a costa de la miseria de la mayoría de los bolivianos, principalmente los indígenas y los. En los años 1985 y 2005 se aplicaron medidas neoliberales: privatización de las empresas, liberación de los mercados de bienes y servicios, liberación del dinero, liberación del trabajo. Esto realizó una reestructuración al patrón de la acumulación y el excedente de capital privado. La pobreza es una de las causas para la desigual distribución del ingreso. También es una de las condiciones que constituyen una de las limitaciones más fuertes para el cuidado de la salud. Por eso podemos observar la tasa de mortalidad infantil y materna son altas en las áreas rurales. La educación es un derecho fundamental de los ciudadanos. También es parte de una política pública de redistribución de ingresos. Esto abre mayores oportunidades a los sectores sociales, los cuales están vinculados a condiciones de pobreza, porque a menor educación, menores las oportunidades de empleo. Las movilizaciones indígenas y aymaras fueron lideradas por Felipe Quispe el Mailcu. Fueron 4 y en todas él demandaba la anulación del Decreto Supremo 21060 y toda aquella política neoliberal que oprimía a Bolivia. Gracias a la presión norteamericana, en el año 2000, Banzer declara coca-cero, cerrando así el mercado de Sacaba. En ese tiempo se formó instrumento político fundado por Evo Morales, los cuales tuvieron enfrentamientos con los militares, logrando así la reapertura del mercado de Sacaba. Todo empezó por la intención de Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar el gas por Estados Unidos por un puerto chileno. Las diferentes movilizaciones iniciadas en el Alto pedían la industrialización del gas en territorio nacional, pero después de la muerte se exigió la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Esto culminó en 2003 con el costo de 68 muertos.